Buen día, mi nombre es Abraham Ramírez Abarca, con número de matrícula 2301-4930. El nombre del reto es el reto número 2, la jurisprudencia. El nombre del módulo es el Juicio de Amparo 1, licenciatura en Derecho, y el nombre del asesor es la maestra Sofía Pérez Fuentes Sacramento. De acuerdo con los estudios del caso que se expusieron, vamos a responder de forma coherente y argumentada los siguientes planteamientos. Número 1. Respecto al caso número 1, señala qué método de integración, reiteración, contradicción de criterios o precedentes obligatorios se utilizó para la creación de dicha jurisprudencia. Basado en el texto de la tesis primera, J. 102/2011, el método de integración utilizado para la creación de esta jurisprudencia es la reiteración, visualizando que el mismo criterio se reitera en 5 sentencias no interrumpidas. Asimismo, la justificación se encuentra en el segundo párrafo del texto, que expresamente establece: los requisitos de importancia y trascendencia para el ejercicio de la facultad de atracción se satisfacen cuando se solicita para integrar jurisprudencia por reiteración, lo que indica directamente que el propósito del ejercicio de la facultad de atracción, en este caso específico, fue establecer jurisprudencia a través del método de reiteración. Conforme a lo señalado en los artículos 215 y 216 de la Ley de Amparo. Según la autora Lilia López Benítez, la jurisprudencia por reiteración de criterios, se integra cuando un mismo criterio se reitera en 5 sentencias no interrumpidas por una en contrario. La votación es fundamental para su integración. Si se trata del Pleno, debe ser de cuando menos 8 votos. Y para el caso de las salas, de 4 votos. Para los tribunales colegiados de circuito no aplica lo relativo a la votación. Sin embargo, resulta lógico que las que den pauta a la creación de jurisprudencia deben sustentarse al menos por mayoría de votos de sus integrantes. En la respuesta número 2, respecto al caso número 2, identifica cuáles son los razonamientos para que la jurisprudencia primera, J. 93/2013, fuera sustituida por la jurisprudencia primera, J. 78/2018, emitida por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación interrumpió su anterior criterio jurisprudencial, la primera J. 93/2013, que consideraba procedente el juicio de amparo indirecto contra el auto que ordenaba la citación de investigación de la audiencia inicial con apercibimiento de aprehensión, y lo sustituyó por la jurisprudencia primera J. 78/2018, bajo los siguientes razonamientos. En la jurisprudencia primera J. 93/2013, la primera sala había interpretado las legislaciones adjetivas penales de Chihuahua y Durango. Sostenía que la orden de citación a la audiencia de formulación de imputación con apercibimiento de aprehensión en el caso de no comparecer transgredía el derecho a la libertad deambulatoria. Argumentaba que colocaba al individuo en una situación ineludible de obediencia ante un mandato judicial, lo que se traducía en un acto de imposible reparación susceptible de ser impugnado a través del juicio de amparo indirecto. Sin embargo, en una nueva reflexión, la primera sala estimó necesario interrumpir ese criterio. Los razonamientos clave para esta interrupción y la emisión de la jurisprudencia primera J. 78/2018 sostiene que la citación a la audiencia inicial no es un acto que por sí mismo restrinja la libertad personal, sino
una mera comunicación para un acto procesal futuro. La posible orden de comparecencia forzosa es una contingencia que no invalida la naturaleza no restrictiva de la citación inicial. De ahí que, al no afectar la libertad personal del quejoso y tratarse de un acto judicial fuera de juicio, se considera improcedente el juicio de amparo contra el auto que ordena dicha citación, conforme al artículo 107, fracción 4 de la Ley de Amparo. Finalmente, no se omite señalar que en los artículos 228 los tribunales no estarán obligados a seguir sus propias jurisprudencias. Sin embargo, para que puedan apartarse de ellas, deberán proporcionar argumentos suficientemente que justifiquen el cambio de criterio. En ese caso, se interrumpirá la jurisprudencia y dejará de tener carácter obligatorio. Los tribunales de que se trate estarán vinculados por sus propias jurisprudencias en los términos antes descritos, incluso cuando estos se hayan emitido con una integración distinta. Y artículo 229. Interrumpida la jurisprudencia, para integrar la nueva, se observarán las mismas reglas establecidas para su formación. Respuesta número 3. Respecto a los casos 1, 2 y 3, indica en qué época del Semanario Judicial de la Federación fueron publicadas las jurisprudencias. En el caso número 1, en la 9ª época del Semanario Judicial de la Federación. En el caso número 2, en la 10ª época del Semanario Judicial de la Federación. En el caso número 3, en la 9ª época del Semanario Judicial de la Federación. Mismas que aparecen explícitamente como el tercer dato en la ficha de identificación de la tesis en cada uno de los casos. 4. En el caso número 3, señala para qué autoridades es obligatoria la aplicación de dicha jurisprudencia. Primero, todas las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Aunque esta tesis fue emitida por el Pleno, sus criterios son vinculantes para las salas al resolver casos similares, a menos que el Pleno decida modificarla o interrumpirla. Tribunales colegiados de circuito. Son obligados a acatar la jurisprudencia del Pleno. Tribunales unitarios de circuito. También se encuentran jerárquicamente por debajo del Pleno y de los colegiados en la estructura del Poder Judicial de la Federación, por lo que deben aplicar sus criterios. Juzgados de distrito. Al ser el primer nivel de juzgadores federales, están sujetos a la jurisprudencia del Pleno. Tribunales administrativos y del trabajo de la Federación y de los estados. Aunque no forman parte del Poder Judicial de la Federación, en el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales deben aplicar la jurisprudencia de la Suprema Corte cuando se trata de la interpretación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de leyes federales. Órganos jurisdiccionales de los estados y de la Ciudad de México. Esto incluye a los tribunales superiores de justicia, juzgados de primera instancia, juzgados menores y cualquier otro órgano jurisdiccional local que resuelva sobre asuntos donde la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte sea aplicable, ya sea por tratarse de temas constitucionales o de leyes federales cuya aplicación corresponda también a los fueros locales. La obligatoriedad de la jurisprudencia en México emana principalmente del artículo 217 de la Ley de Amparo, que establece la fuerza vinculante de la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de los plenos de circuito, específicamente cuando la jurisprudencia es establecida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como es el caso de la tesis J 145/2000. Su obligatoriedad
es la más amplia del sistema judicial mexicano. 5. En el caso número 1, identifica si se cumple con el requisito establecido en el artículo 223 de la Ley de Amparo respecto a los votos que deben emitirse para su aprobación. Actualmente el artículo 223 se encuentra derogado. Sin embargo, el artículo 223 de la Ley de Amparo, que corresponde al artículo 192 de la Ley de Amparo abrogada, vigente en 2011, cuando se emitió esta jurisprudencia y cuyo contenido en cuanto a los votos no ha cambiado sustancialmente para este tipo de jurisprudencia. Establece que las resoluciones de las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación constituyen jurisprudencia siempre que lo resuelto en ellas se sustente en 5 sentencias ejecutorias ininterrumpidas por otras en contrario, y que hayan sido aprobadas por cuando menos 8 ministros si se trata de pleno, o por 4 ministros si se trata de alguna de las salas. Por lo que en el caso número 1 se especifica en el apartado que se manifiestan las resoluciones emitidas por las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde se puntualizan las decisiones que contienen las sentencias por medio de los votos necesarios para que se cumpla el artículo 223. Conclusión. Presenta una conclusión, un cierre congruente de acuerdo con lo que consideres la importancia y la utilidad de la jurisprudencia. La jurisprudencia es, sin lugar a dudas, un pilar fundamental en cualquier sistema jurídico robusto y predecible. Como hemos visto a través de los casos analizados, su importancia radica en que no es una mera recopilación de sentencias, sino una interpretación autorizada y obligatoria de la ley emanada de los más altos tribunales. La jurisprudencia dota de seguridad jurídica al sistema al fijar criterios uniformes sobre la interpretación de normas. Reduce la incertidumbre y la arbitrariedad en la aplicación de la ley, así como promueve la igualdad en la aplicación de la ley. Al establecer un precedente vinculante, asegura que casos similares sean resueltos de manera similar, evitando disparidades en la justicia y fortaleciendo la confianza en el sistema judicial. Finalmente, concluyendo que la jurisprudencia es la voz del derecho en acción, un instrumento dinámico que asegura la coherencia, la predictibilidad y la justicia en la aplicación de las normas, siendo indispensable para la funcionalidad y legitimidad del sistema jurídico. Gracias.